Bienvenidos a la meditación número 83 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Corresponde al 8 de mayo. Nuestro texto del día de hoy es Mateo 18, 21 al 35 y Génesis 4, 23 y 24. Jesús y el perdón. Yo soy Rafael Pola. Todos sean muy bienvenidos. El texto de esta ocasión inicia con un diálogo entre Jesús y Pedro, que representa sin duda una inquietud que había en el corazón de muchos de sus discípulos. Y Jesús, además de dialogar con Pedro y darle la orientación que necesitaba, también echa mano de una parábola más para explicar un aspecto muy importante también del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene que ver con todo aquello que es esencial para la proclamación del anuncio de salvación de Jesús. Es un tema que está en el corazón mismo del Señor Jesús. Y vamos justamente a hablar de eso el día de hoy. Pero antes de que empecemos con nuestra reflexión, pues leamos el texto de Mateo 18, 21 en adelante. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores, que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: Por favor, tenme paciencia y lo pagaré todo. Entonces, el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Seguimos. A la luz de la pregunta de Pedro, en el terreno del reino de Dios. La parábola que Jesús comparte acerca de este Señor con sus siervos tiene que ver justamente con el reino de Dios. Digámoslo así, el reino también es la manera como el Señor empareja la tierra llena de muchos chipotes que se llaman rencores, odios, resentimientos, heridas que van y vienen. No puede haber la presencia del reino en medio del odio, el resentimiento, el rencor. Dice un popular refrán entre nosotros: amor con amor se paga.
En el sentido del pasaje que leímos hoy, habríamos de decir, hemos sido perdonados para perdonar. Una enseñanza acerca del perdón que se reitera en Jesús. Lo encontramos también presente en la oración del Padre Nuestro. Y cuando hablamos del perdón, queridos hermanos y hermanas que me acompañan hoy, tocamos el centro del dolor del corazón. Es un enorme desafío abordar el tema de las heridas que nos han infligido las personas más cercanas a nosotros. Porque son solamente ellos, los más cercanos a nosotros, los que nos pueden herir. Les damos esa libertad, porque están cerca, porque los vemos sin defensa, porque les abrimos nuestros sentimientos y porque depositamos en ellos también nuestro amor. Jesús continúa en el aspecto de las parábolas del reino, ese reino que Jesús hizo cercano a sus discípulos y que ha hecho cercano a nosotros también, porque el reino ha venido con Jesús. Es el mismo reino que los discípulos han sido llamados a proclamar, a anunciar. ¿Cómo? No se trata de un bonito discurso, de un buen sermón, de buenas palabras que convenzan, que conmuevan y que atraviesen el corazón. La proclamación del reino se da a través de una muy poderosa señal, que es el perdón ilimitado. Cuando lo recibimos, el perdón es una enorme bendición. Podemos hacer borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar. Pero cuando estamos en condición de darlo, de perdonar, nos resulta un verdadero desafío y hay que ser honestos. No es fácil perdonar y mucho menos cuando la herida ha sido profunda y dolorosa. Y más aún, el desafío es enorme cuando leemos lo que dice la traducción de la Nueva Traducción Viviente al final del párrafo. Se trata de perdonar de corazón, no de dientes para afuera, no para terminar la conversación, sino para realmente hacerlo de corazón. Jesús pone el perdón en un nivel tal que si alguien se niega a otorgarlo, se las va a ver con el Señor. Entonces se trata de un tema realmente importante. En primer lugar, es importante porque es una característica distintiva de el carácter del Padre. Perdonen la redundancia. Es un rasgo del carácter del Padre. Y por ello es tan importante. En segundo lugar, porque se trata de una señal de la presencia del reino. El reino de Dios es perdón. Si no hay perdón, no ha llegado el reino de Dios. Y en tercer lugar, vean ustedes qué importancia suprema tiene. El perdón fue uno de los motivos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por el perdón Jesús entregó su vida. Por el perdón Él derramó su sangre y por el perdón Él entregó su cuerpo. Ni más ni menos. Pero hay algunas cosas adicionales que podríamos aportar para hablar del beneficio del perdón. El perdón es lo que hace posible que una relación que sea fracturada se restaure y el corazón herido se sane. Hay dos beneficios adicionales. Tus relaciones fracturadas se pueden restaurar mediante el perdón. Y segundo, tu corazón herido se puede sanar mediante el perdón. Por ello es que se trata de algo realmente importante. Mira, perdonar no es un consejo, no es una sugerencia, ni siquiera es una buena idea. Se trata de que es un fruto que muestra qué tipo de árbol eres. El árbol bueno o el árbol malo se conoce por su fruto. La pregunta es, ¿cómo podrías tener tú el atrevimiento
de negarle a otro el perdón que tú recibiste sin merecerlo? ¿Te eriges en un lugar superior a de Dios? Eres un juez aún más exigente, más demandante, que pone al deudor en la cárcel, aunque su deuda sea tan pequeña comparada con la tuya. En este pasaje, perdonar significa, por la parábola que usa Jesús, cancelar una deuda. Es decirle al infractor, tu deuda ha sido cancelada. Nada me debes. Sigue adelante con tu vida. La otra opción que te queda no es muy buena, porque si tú te resistes a perdonar, el Padre se va a encargar de ti cuando te presentes delante de Él con deudas pendientes. La segunda mala noticia es que si no perdonas, vas a seguir atado a tu ofensor. Seguirás encadenado al mismo dolor. Y en tercer lugar, no es buena noticia, porque si no perdonas, tu corazón se va a enfermar cada vez más. Se endurece y se endurece hasta que se convierte en una piedra y te hace ser capaz de las cosas más crueles que puedas imaginar. Sin embargo, una vez dicho lo que Jesús nos enseñó, la decisión queda en tu corazón. Solamente tú sabes qué vas a hacer con lo que tienes aún pendiente por emparejar en tu territorio. ¿Qué dice Génesis 4, 23 y 24? Es un pasaje un poquito extraño. Se trata de un hombre llamado Lamec. Cierto día, Lamec le dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Ni siquiera alguien que se confiesa como culpable merece el castigo del que habla el pasaje. Bueno, hoy terminamos con una extraordinaria aportación de un hombre que ya hemos citado en varias ocasiones, C.S. Lewis, un eminente académico de Oxford y también de la Universidad de Cambridge. Él era especialista en literatura medieval y fue un gran escritor y un apologista del cristianismo, un defensor de la fe cristiana. Alcanzó fama mundial en su tiempo porque podía explicar con claridad conceptos filosóficos complejos, complicados. Un libro que vale la pena leer es Mero Cristianismo. Ahí da testimonio de su virtud, de su maestría como escritor. También es muy conocido porque es el autor de aquellas novelas que se convirtieron incluso en películas, las Crónicas de Narnia. Su obra estuvo marcada por la transición que él vivió, pasar del ateísmo a la fe cristiana y se convirtió en un referente de rigor, tanto en su condición de pensador, pero también en su calidez como humano. ¿Qué dijo C.S. Lewis? Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Les envío un cariñoso abrazo. Ya empezamos el miércoles pasado con nuestra meditación respecto al Eclesiastés. Esa será una meditación de una vez a la semana, solamente los miércoles. Ya está disponible esta meditación en el canal de YouTube de Jezreel. También se encuentra en formato de audio, tanto en la plataforma de Spotify como de Apple Podcasts. Ahí los encuentran con el título de la serie que se llama De la sabiduría a la sabiduría. En el caso de el podcast de Apple, pueden encontrarlo si ponen en el buscador
la palabra preámbulo y luego el título de la serie, de la sabiduría a la sabiduría. Espero que les sea útil y también estoy compartiendo en el chat de Gerrel mis notas de lo que comparto cada miércoles. En este caso, compartí las notas del preámbulo y estoy también agregando un pequeño cuestionario de 5 preguntas para que podamos repasar lo aprendido y aplicar lo aprendido. Espero que les sea útil. Les mando un abrazo muy cariñoso y por aquí nos encontramos el día de mañana si el Señor nos presta vida.